En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 7, del verso 11 al 17. Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: «Joven, yo te lo mando, levántate». Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Un santo temor se apoderó de todos y alababan a Dios, diciendo: «Es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo». Lo mismo se rumoreaba en todo el país judío y en sus alrededores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se trasnocha el centinela. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos en la fe. Sean bienvenidos todos a la meditación de la palabra del Señor, esperando que estemos dispuestos para poder meditar la palabra donde quiera que ustedes se encuentren, en casa, en el trabajo, en el negocio, donde quiera que ustedes estén. Que Dios los acompañe, que Dios los bendiga siempre y que Dios le conceda todo lo que su buen corazón desee. Una vez más con ustedes para poder llevar la meditación del Evangelio. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo los acompañe en cada momento de su vida. En el día de hoy, prestos para poder seguir llevando el Evangelio a toda la creación. Un profeta, dice el Evangelio, un profeta en nuestra tierra. Jesucristo es el Mesías, nuestro Señor el Salvador, y Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 4. El hijo de una viuda, una mujer despreciada, una mujer abandonada por la sociedad. Por eso Jesús se compadeció de ella, porque era humilde y sencilla. Sabemos que hay necesidad de la vida corporal, eso todos lo sabemos, pero hay más necesidad de la vida espiritual. Y el mundo se ha olvidado de ella. El mundo se ha olvidado de la vida espiritual y se ha preocupado más por la vida corporal. Por ella no trabajan, por la vida espiritual no se trabaja. Lo han abandonado y se han ocupado más por la vida corporal. Por ella no trabajan, por ella no se esmeran, porque no creen, fíjese bien, porque no creen en la salvación. Y hoy el Evangelio nos enseña sobre la hija de una viuda que ha muerto. El hijo de la viuda ha muerto. Es viuda, dice el Evangelio, porque ha muerto su esposo. En la sociedad, las viudas, fíjese bien, las rechazaban, las repudiaban. La mujer al lado del hombre dice que sí podía formar parte de la salvación, tenía parte del pueblo de Dios, las mujeres que tenían un hombre o que estaban casados con un hombre. Pero las mujeres que no estaban casadas no podían formar parte del pueblo de Dios. Entonces, por esa razón, hoy el Evangelio nos enseña sobre la muerte. La mujer había muerto su esposo y ahora muere su hijo. Triste, lamentado, lo lamentaba, desesperada, angustiada por la muerte de su hijo, como todos los que nosotros hemos experimentado ese paso de un ser querido hacia la otra vida. Cuando uno de nuestra familia se ha ido a la presencia de Dios, pues se ha sentido. Y eso es lo que hoy el Evangelio nos enseña, para que nosotros nos preparemos, porque no sabemos el momento, no sabemos dónde estamos y qué estamos haciendo cuando llega ese llamado, cuando llega la muerte.
menos pensado, la muerte llega y nos sorprenderá en el momento que ustedes menos lo piensan. Entonces es necesario que nosotros nos preparemos, porque en esta vida nosotros pasamos pruebas, momentos difíciles, momentos de angustias, de enfermedades, de problemas, muchas necesidades que hoy vivimos. Pero el Señor aún así nos invita, como pecadores que somos, debemos reconciliarnos. Tenemos la historia del santo Job, un hombre, fíjese, un hombre que tenía todo en la vida, pero que Satanás pidió permiso para tentarlo. Le dijo a Dios que si lo tocara, Dios se iba a dar cuenta cómo Job lo iba a maldecir. Y Dios le dijo, haz lo que quieras con él, pero menos su alma, menos. Y entonces Job empezó a pasar las tribulaciones, las pruebas. Perdió sus hijos, murieron sus hijos, murieron sus animales, murieron sus sirvientes. Se acabó todo lo que tenía. Pero Job en ningún momento dijo algo malo. Lo que Job dijo fue que de Dios ha venido y a Dios ha regresado. Dios me lo ha dado, Dios me lo ha quitado. ¿Qué palabras la de Job? La historia del santo Job cuando empezó a vivir la vida en la prueba. Hoy el Señor nos invita a reconciliarnos con Él a través de los embajadores, para que estemos al pendiente, fíjese bien, que el Señor nos encuentre preparado cuando Él venga. Aquella mujer se encontró ya en la soledad, y Jesús, al ver la humildad y la sencillez de esa mujer, se le acerca para consolarlo y le dice, no llores, no llores. Y por eso, fíjese, dice el Evangelio, Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Por la humildad y por la sencillez de aquella mujer, Jesús se le acerca, porque esa mujer era despreciada ya por la sociedad. Esa mujer era despreciada, era rechazada, era repudiada por la sociedad. Pero Jesús se acerca a ella y la consuela y le dice, no llores. Y le ordena, toca el féretro y los que lo llevan se detienen y él le da orden a que se levante. Fíjese bien la palabra del Señor que hoy nos enseña para que nosotros nos acerquemos y nos preparemos para el momento del encuentro con el Señor. Por eso Jesús lo dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Depende y queda en cada uno de nosotros al acercarnos con el Señor. Ya queda en nosotros acercarnos a través de la confesión. Me llama mucho la atención lo que el Evangelio de San Mateo nos enseña en el capítulo 9. Cómo Jesús viene a perdonar, cómo Jesús viene a sanarnos, fíjese bien, para que nosotros estemos preparados el día que nos encontremos. La mujer había muerto su esposo y había muerto su hijo. Total, ¿qué es lo que nosotros podemos recibir de esta enseñanza? Es de que nosotros nos preparemos. Mire cómo lo dice, que nosotros vivimos en el pecado y el pecado se representa, fíjese bien, en aquel joven paralítico, paralizado. El pecado nos tiene paralizado y no nos deja reconciliarnos con el Señor a través de la confesión, algo que muchos están en contra de ellos. Dice, Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados.
La parálisis es símbolo del pecado. Es símbolo del pecado. Y Jesús viene a perdonar primero, viene a sanarlo por dentro y después sana lo exterior. Tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron qué manera de burlarse de Dios. Sí, mucha gente critica, mucha gente habla, mucha gente está espiando, está viendo y empieza a decir, ¿cómo yo voy a confesarme con un hombre pecador? Pero el Señor hace esa invitación, viene a sanar del parálisis. Fíjese bien que es símbolo del pecado a través de la confesión. Y es por eso que el mismo Jesús en San Juan capítulo 20, verso 21 al 23 dice que Jesús les dejó el poder, la autoridad a los discípulos para perdonar los pecados, para limpiarnos, para sanarnos del pecado. Y eso lo dice también San Mateo. Por eso dice en el verso 8, San Mateo 9:8, dice, la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Lo que dice Mateo 9:8 lo dice San Juan 20:21 al 23. A quienes ustedes perdonen de sus pecados quedarán perdonados, y a quienes no se lo perdonen quedará sin perdonar. Y por eso Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, nos enseña San Pablo que Dios está reconciliando, fíjese bien, por eso debemos de dejarnos de reconciliar con el Señor. 2 de Corintios capítulo 5 en su verso 18 en adelante dice, todo eso es obra de Dios. Y eso es lo que muchos no creen. Creen que esto es obra del Papa, es obra de los obispos, del sacerdote. No, esto es obra de Dios, dice, todo eso es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Jesús, al dejar esa autoridad, ese poder a sus discípulos, les está delegando a los discípulos el poder de perdonar. Y por eso Él ha dejado sus embajadores. Por eso dice, pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él, ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos encomendaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Jesucristo dejó sus embajadores, Jesucristo dejó sus servidores, fíjese bien, sus ayudantes, como que si Él mismo hablara por medio de la boca de ellos. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. ¿Por qué el Señor nos invita a una reconciliación? ¿Por qué el Señor nos hace esa invitación para que nosotros nos reconciliemos, para que nosotros estemos preparados el día en que nos toca partir, el día en que el Señor venga por cada uno de nosotros? Fíjese bien, es una invitación que el Señor nos hace. Y por eso en Primera de Tesalonicense, capítulo 4, en su verso 13 dice, hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. ¿No creemos que Cristo murió y resucitó? De la misma manera, pues Dios hará que Jesús se lleve con Él a los que ahora descansan. Eso es lo que San Pablo nos dice, nos viene a enseñar. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. No deben de ponerse tristes, no deben de afligirse, porque el Señor nos hace la invitación a que nosotros nos preparemos. Ahora que nosotros lo podemos hacer, debemos hacerlo. Debemos ir y debemos llegar a la confesión,
porque somos pecadores. Y el pecado es lo que dice San Mateo, lo que hemos leído en San Mateo capítulo 9, de aquel paralítico que no se podía valer solo, que no podía acercarse al Señor solo, que hubo necesidad que lo llevara. Y por eso dice Jesús en San Juan, en su capítulo 14, en su verso 1, dice: no se turben, crean en Dios y crean también en mí. Y ese es el problema de la humanidad, que se ha preocupado, fíjese bien, la humanidad se ha preocupado por la vida corporal, no le ha creído al Señor. Se ha preocupado más por lo corporal y no por lo espiritual. Trabaja más por lo corporal y no por lo espiritual. Lo espiritual se ha quedado. Ellas la han abandonado porque muchos no creen. Fíjese bien, no creen en la vida que el Señor tiene preparado, en la salvación, en aquella mansión que el Señor tiene preparado. Por eso dice: no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar, y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo. Volveré después de prepararles un lugar. Lo que pasó con el esposo de la viuda, lo que pasó con el hijo de la viuda. Vino el Señor y se los llevó. Vino la muerte para ellos y tuvieron que partir. Pero Dios, para mostrar de que Él es el único que tiene ese poder para poder resucitar, lo enseña con la mujer, movido por su misericordia, y al ver la humildad y la sencillez de ella, hace que el muerto se levante nuevamente. Como Dios que nos enseña, debemos nosotros de creer. No se turben, crean en Dios y crean también en mí, dice Jesús. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque en 2 de Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, en su verso 1, dice que un día vamos a partir, un día vamos a irnos de esta vida, pero la única esperanza de la que el Señor nos ha prometido, dice: sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombres, una casa para siempre en los cielos. Por eso suspiramos y anhelamos el día que nos pongan esa morada celestial por encima de la actual. Tenemos una casa, un lugar, pero para poder llegar a ese lugar debemos prepararnos, debemos reconciliarnos con el Señor. Pero ¿qué pasa? La tenemos olvidada, la tenemos dejada, esa invitación a un lado. No podemos trabajar mientras nos preocupamos por la vida material, terrenal, la corporal. No nos preocupamos por la vida espiritual. Y es la invitación que hoy el Señor nos hace, que cuando la muerte llega, fíjese bien, Él nos hace la invitación. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no podemos hacerlo mientras nos preocupamos por la corporal, por la vida terrenal. Por eso, Jesús nos invita a participar, fíjese bien, a través de la reconciliación con Él en la confesión, que Él ha dejado sus embajadores, Él ha dejado sus ayudantes para perdonar nuestros pecados y así poder tener parte de esa gran alegría, de ese gran banquete que se celebra el día domingo, el día del Señor, día de acción de gracias. Y eso lo dice San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6 dice, nos enseña cómo nosotros debemos tener vida eterna. San Juan 6:54 nos dice el Señor Jesús, ¿qué debemos nosotros hacer? Si nosotros queremos tener vida eterna, debemos
pasar por la Santa Eucaristía. Debemos recibir la Santa Eucaristía si queremos tener vida eterna. Y los que no reciben la Eucaristía no tienen vida eterna, dice el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. A eso es la invitación que el Señor nos hace, para que nosotros recibamos esa palabra y trabajemos más en la vida espiritual, agarremos las Sagradas Escrituras, nos pongamos a estudiar, participar en las actividades de la iglesia, a la invitación que hoy el Señor nos hace, porque hay muchos que no creen, hay muchos que están en contra de la confesión, hay muchos que no creen, hay muchos que dicen que eso no es bíblico, dicen que eso es una mentira, y no solo ellos se engañan, sino que están engañando a mucha gente. A muchas personas se están engañando. Por eso dice, mi carne es verdadera comida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es la invitación que el Señor nos hace. Por eso Deuteronomio 30:15 nos explica y nos enseña y dice, mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte y por la otra el mal y la muerte. Usted decide por cuál de las dos se va a decidir, a cuál de las dos elegir. Por una parte ha puesto el bien y la vida. Si usted quiere tomar el bien y la vida, la invitación es a participar en la reconciliación a través de la confesión, a prepararnos a través del matrimonio, a través de los sacramentos. Si usted no quiere escoger el bien y la vida, ahí está el mal y la muerte. Es la invitación que el Señor hoy nos hace. Por eso fíjese bien, en San Juan capítulo 5, verso 21 dice, como el Padre resucita a los muertos, dice, también da la vida a los que Él quiere. San Juan capítulo 5, verso 21 dice así, como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, también el Hijo da la vida a los que quiere. Del mismo modo, el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo la responsabilidad de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Ahí está la invitación. Como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, también el Hijo da la vida a los que quiere. Entonces, por esa razón es de que el Señor nos invita a una preparación. ¿Cómo está tu vida? Como todos, estamos pasando momentos difíciles. Estamos pasando momentos difíciles, pero el Señor ha venido a hacernos una invitación, a pesar de que estamos viviendo la vida como la vivió el Santo Job. Momentos en que nosotros debemos de acercarnos y confiar en Dios. Recuerde que el Señor en estos días nos ha enseñado sobre la fe, de confiar en Dios, de poner nuestra confianza en Él. La fe es creer, fíjese bien, creer en el Señor. Y eso es lo que muchos nos hace falta. Que la palabra del Señor que hoy ha sido sembrada en ustedes y que esa misma palabra produzca fruto en abundancia. Ayúdenos a seguir compartiendo esta semilla, ayúdanos a seguir sembrando esta palabra de Dios, para que juntos llevemos la meditación, el proyecto de Dios a todos aquellos que todavía les hace falta para conocer. Juntos vamos aprendiendo, juntos vamos escudriñando las Escrituras. Es la invitación que el Señor nos deja. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los protege. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.